Denme unos minutitos que tengo un ruido acústico. Ya, entonces, ¿ya está grabando? Sí, perfecto. Ya, entonces como les decía, para poder trabajar en Data Studio vamos a hacer una mirada general de lo que es Data Studio, pero antes de, esta es la base, yo se las dejé en el aula, la base que vamos a trabajar, en donde tenemos una base súper simple, que es de pedidos y clientes. Aquí en los pedidos se trata de una base de suscripciones, ya tenemos el ID de suscripción, ID cliente, la fecha que se inscribió y la fecha que empezó a usar y el término del servicio. El tipo de clase, segmento que está categorizada esta suscripción, el estado, país y región, ya que se establece la suscripción, que podría ser Spotify, Netflix, etcétera, el mercado en que se da también, la categoría, las ventas que costó esa suscripción y el descuento que se aplicó, ¿ya? Y por otro lado tenemos el ID cliente, es una base general de cliente, el ID, eh, que se podría tener un reflejo como con el root, el nombre del cliente, la edad, su deporte y su deporte preferido, porque es una suscripción que está ligada al deporte, como se han dado cuenta. Importante, acá nosotros tenemos el ID cliente, entonces sería nuestra unión si es que quisiéramos unir, sería nuestro campo de unión si es que quisiéramos unir las dos bases, ¿ya? Les quise mostrar la base porque siempre es importante dar como una mirada inicial a lo que nosotros vamos a trabajar en términos de datos. Ahora nos vamos a ir, a ver, denme unos minutitos, nos vamos a ir al otro lado, en términos de la plataforma. Ahora sí, vamos a compartir. Ya. Acá tenemos la plataforma y es lo que yo les pedí que llegaran ayer, que tuvieran acá, que se pudieran loguear, etcétera, ¿ya? Pero antes de aquello, nosotros, en este caso, bueno, acá está como el repositorio, lo que estos son ambientes de Google, entonces son todos muy parecidos como Drive o otro ambiente que pudiese tener Google. Tenemos los compartidos, los dashboards que yo tengo compartidos, ya los que yo soy propietario y los recientes y los que ya eliminé. Y las plantillas que vienen por defectos, que son estas también, que son dashboards ya realizados para que nosotros podamos mirar ciertas funcionalidades o ciertas cosas ya hechas, ¿ya? Eh, Acá tenemos en términos de informe las fuentes de datos que yo he trabajado y sí, que yo tengo compartido en términos de los dashboards. Aquí, como yo estoy en reciente, aquí están todos los dashboards que yo he hecho. En realidad, como hago esta clase varias veces, tengo muchos dashboards sin título, tengo muchos dashboards muy igual, ¿ya? Importante también, como yo le decía, este es el repositorio de Data Studio, que es muy parecido a lo que es Drive, pero en este caso, si nosotros vamos a crear uno, lo que podemos ir a crear uno desde acá, informe o generar una base de datos, o puedo crear un dashboard desde acá, informe vacío, ya que es lo que nosotros vamos a hacer. Muy parecido a lo que hicieron en Smartsheet, empezar desde cero. ¿Ya? Entonces nosotros apretamos ahí y me va a tirar específicamente a la visualización de la aplicación. Pero me va a solicitar inmediatamente que yo pueda añadir datos. ¿Por qué? Porque no me deja acceder a la plataforma si es que yo no tengo una base de datos cargada o una conexión hecha o con lo que yo voy a trabajar, ¿ya? Importante también, aquí están todos los tipos de base de datos que yo puedo utilizar. Eh, en términos de hojas de cálculo, si es que yo tengo un Excel específico en mi computador, está todo lo que es de la nube de SQL, también algo que es súper utilizado, que es Google Analytics, de repente con esos datos uno no hace nada, así que tiene una página web y tiene asociado al Google Analytics, también pudiese generar algún tipo de gráfico, como que este tiene una conexión mucho más rápida, ¿ya? Y acá están todos los tipos de datos, Postgre,
no sé si es que Analytics de YouTube, todo, y por lo general las bases de datos que me permite poder conectar los datos a esta herramienta de visualización tienen que ver mucho con las herramientas que ya posee Google, ¿ya? Como Chrome, los reportes que te da Chrome, etcétera. Hay un sinfín de herramientas. Importante también eh, especificar que nosotros estamos realizando esta interacción con la herramienta en una versión gratuita. También existe una versión pagada que es muy utilizada por las organizaciones. Muchas empresas hoy día tienen Data Studio, pero con la versión obviamente pagada por una organización. ¿Ya? Y ahí tenemos más conexiones de base de datos, tenemos más funcionalidades, etcétera. Pero ya con esta versión gratuita ya tenemos un pool como bastante importante para poder saber lo que podemos llegar a hacer en términos de Data Studio. ¿Qué es importante? Nosotros en este caso vamos a trabajar con hojas de cálculo. ¿Por qué vamos a trabajar con hojas de cálculo y no con un Excel? Porque yo quiero que ustedes vean en vivo que, por ejemplo, si yo, no sé, pues ustedes también pueden tener alguna pyme en específica y tengo mi Excel con los datos de venta, puedo ir editándola en línea y se me va a ir reflejando automáticamente en el dashboard que yo haga. En cambio, si yo subo un archivo desde mi computador, con esta opción de subida de archivo, con un CBS o con un Excel, no me va a dejar la opción porque va a ser una base de datos estática. En cambio, acá me pide, podemos trabajar con una base de datos dinámica, ¿ya? Importante, que me quiero ir para otro lado. Entonces, yo voy a abrir mi Drive, yo voy a guardar mi data en el Drive. Voy a acceder. Voy a ir a mi Drive en específico. No sé, aquí me fui a cualquier... María Paz, donde mientras vayas accediendo a tu Google Drive, igual, por ejemplo, si alguien tuviese una encuesta montada en Google Forms te crea una Google Sheet y esas también se actualizan en tiempo real. Entonces, si alguien tuviese como el reporte de una encuesta dentro de Data Studio, también va a tener respuesta en tiempo real. Ya Sí, llega. sí, es súper importante porque lo podemos ir viendo en tiempo real y si bien Google Form te da como las opciones de ir viendo los gráficos, pero acá uno puede utilizar como lo que uno quisiera hacer en términos del reporte que quisiera entregarle a su audiencia, como ya lo hemos visto. Por Como, ejemplo, usar datos. claro, ¿ya? Ya, entonces, yo qué hice acá y que quiero que lo que ustedes también hagan, poder subir el Data Studio al, a mi Drive, ¿ya? Yo aquí me voy a ir a cliquearlo. Y acá te deberían llegar. ¿Qué es lo que deberían hacer? Bajar la base de datos que le pedimos ayer en el aula virtual, poder subirla a su Drive y, eh, y poder llegar acá. Espérenme, entonces aquí tenemos la data y poder llegar acá a poder visualizar esta data. Pero importante, ¿por qué? Porque aquí nosotros acá nos está diciendo que nosotros trabajemos con hojas de cálculo. Y si yo subo un Excel a mi Drive, no se convierte automáticamente en una hoja de cálculo, ¿ya? Sino que, como se dan cuenta aquí, me lo subió como un XLSX. Ya aquí están mis pedidos, lo mismo que yo les mostré anteriormente. Entonces, para que esto se convierta en una hoja de cálculo, nosotros tenemos que ir acá a archivo y decir guardar como hoja de cálculo, ¿ya? Y me va a abrir otra pestañita con mi hoja de cálculo con los mismos datos. ¿Ya? Ese paso previo no es problema de la herramienta, sino que es problema de nosotros en el sentido que nosotros, en realidad, para poder trabajar con esto en términos de hojas de cálculo, para poder tener una edición en tiempo real, como comentaba la profe Karina, como podría ser Google Forms, necesitamos que el archivo específicamente sea una hoja de cálculo y no sea un archivo Excel subido, porque cuando uno sube un archivo queda automáticamente como XLSX, ¿ya? Importante ahí, este es como un paso previo, ¿ya? Pero es solo convierta el Excel que usted subió en una hoja de cálculo. Ya, entonces nos vamos al otro lado, elegimos por ende la opción de hoja de cálculo. Y acá ya podemos ver que está la data que nosotros subimos anteriormente. ¿Ya? ¿Sí? ¿Todos llegaron aquí? Bueno, igual va a quedar grabado para que
para que lo vayan haciendo. Entonces, una de las problemáticas que tiene Data Studio igual es que nos permite poder subir desde una hoja, ¿ya? Acá te da las opciones de poder usar la primera fila como encabezado, que por lo general lo que uno utiliza, y poder incluir celdas ocultas y filtradas. Yo en este caso no voy a incluir celdas ocultas y filtradas, pero necesito ir subiendo cada pestaña que está contenido en mi hoja de cálculo, ¿ya? Entonces, lo primero yo voy a subir, eh, eh, puedo ir a a los elementos, todos los elementos donde yo soy propietario, los compartidos, si es que en el caso de algún compañero van a subir, uno solo sube la base de datos, por ejemplo, para el trabajo, y se lo comparten en cada uno, ¿ya? Y por ejemplo, acá están los que yo soy propietario, y este es el último, mira, ahora se cargó, que era con guión bajo, ¿ya? Yo le puse como una diferenciación a los anteriores para que vieran que estamos como trabajando en tiempo real. Entonces hay que ir subiendo cada pestaña, y vamos a subir primero la pestaña pedidos, ¿ya? La vamos a añadir. Ahí no sé cómo estaremos en términos de internet. Ahí sí. Ahí debería estar subiendo la pestaña específicamente de pedido. ¿Ya? Parece que yo estoy media lenta de internet. A ver, voy a revisar. No, no debería. Ahí estamos. ¿Ya? Ya. ¿Qué hace acá? Ahí me lo cargó. Me cargó mi base de datos. Entonces, por defecto, Data Studio siempre me va a tirar un gráfico, ya sea por lo general, ¿qué es lo que tira? Una tabla o un gráfico de barra por defecto. Como que por defecto me va a tirar un gráfico hecho. ¿Ya? Es una de las funcionalidades que tiene. Y acá, como ustedes pueden ver, nosotros tenemos nuestra base de datos de pedido. Tenemos solo la pestañita de pedidos y los nombres de las columnas, categorías, ciudades, cuentos, estado, toda esa base de datos grande que yo les mostré, ahora está aquí, en términos de los nombres de cada columna, ¿ya? Vamos a ir viendo cada parte, pero antes quiero subir, primero vamos a hacer, igual como lo vamos a ver posteriormente en Tableau, vamos a ver todo el tema de lo que es la gestión de bases de datos. ¿Ya? Entonces tenemos aquí esta base de datos de pedido y quiero añadir inmediatamente otra base de datos que sería la base de datos de cliente. Se ve por forma separada, ¿ya? No lo ve como una hoja que tiene dos pestañas. Entonces, para poder agregar, hay dos opciones. Poder añadir datos, que si yo aprieto ahí, me va a agregar lo mismo que hicimos anteriormente. ¿Por qué? Igual es importante, porque yo puedo mezclar tipos de base de datos. Puedo tener una hoja de cálculo, puedo tener un archivo específico o mezclarlo con datos de Google Form, etcétera. ¿Ya? Entonces, pero también está acá, en términos de recursos, que dice gestionar las fuentes de datos añadidas, me voy aquí específicamente, y acá yo veo lo que es los pedidos de Data Studio, o sea, la base que yo les mostré recién, la de pedidos. Pero si yo me voy a añadir una nueva fuente de datos, me va a salir exactamente lo mismo. O sea, están esas dos opciones, ¿ya? Voy a añadirla desde acá para que de ahí nos vamos completamente a lo que es la gestión de fuentes de datos añadidas, las podamos conocer, etcétera. Vamos a añadir la otra pestaña rápidamente, como ya lo hicimos. Soy propietario, aquí estamos. Pedido, en este caso es cliente. Ya no quiero añadir las celdas ocultas, tengo que crearlo. Y ahí ya está agregándome la base de datos de cliente, la pestañita de cliente. ¿Ya? Ahí ya me la agregó. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos las dos pestañitas que nosotros teníamos en el Excel, que es pedido y la data de cliente. Como era la data de cliente era más chiquitita, aquí tenemos el deporte preferido, le da el ID del cliente, el nombre del cliente y esta te lo tira por defecto, que te está contando el ID, que lo reconoce como un ID, entonces te está contando cuántos clientes hay. Por defecto te tira el recon, ¿ya? Entonces, aquí nosotros estamos trabajando en términos de datos. Nosotros, como yo les dije, aquí se podía añadir otra fuente de datos.
Pero también nosotros aquí en recursos, en la parte superior del menú, nosotros pudiésemos gestionar esta fuente de datos que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces aquí las tenemos estas dos. ¿Qué nos permite poder hacerla? Aquí dice que es una hoja de cálculo, insertar, ya esta, mira, ya te muestra que tiene un gráfico, que quiere decir que es por defecto esta tabla que nos tiró. Si yo lo borro, me voy a ir a gestionar las fuentes de datos añadidas y ya no, ya tengo 0 gráficos por cada uno. ¿Ya? Es importante igual ese dato porque de repente uno se confunde con qué base de datos está trabajando. Entonces, si vas acá, puedes ver que en el dashboard tienes 5 gráficos y todos corresponden a una base de datos o están mezclados, etcétera. ¿Ya? Acá, ¿qué me permite? Poder editarla, poder duplicar una base de datos, que por ejemplo yo quiero, no sé, la misma fuente de datos, los mismos campos, empezar a poder editar. eh, si yo duplico una base de datos, por ejemplo, duplico cliente, ¿ya? Me va a pedir que la vuelva a conectar, ¿ya? Ahí yo voy a cancelar esto. Me va a pedir que la vuelva a conectar y aunque yo ponga cancelar, se me va a duplicar automáticamente porque ya la tiene. ¿Ya? Y aquí, si ustedes se dan cuenta, yo tengo ahora esta pestañita de cliente duplicada 2 veces. ¿Para qué puede servir esto? Quizás para poder eh, editar algún tipo de datos en esa pestañita. Vamos a ir a ver qué son los tipos de datos. Yo me voy a ir aquí a editar. Aquí vamos a cambiarle el nombre para que... A ver. Ah, parece que no me va a dejar. A ver, vamos a ir aquí. Sí, aquí me debería dejar. Aquí me deja. Entonces, a esta le vamos a poner base de datos de cliente 1, ¿ya? Y la otra base de datos. Y aquí es lo que yo les mencionaba, que están las columnas, los nombres de las columnas, deporte, edad, ID cliente, y me sale el tipo de dato que es esa columna, ¿ya? Eh, Acá tenemos texto, por lo general el ID de cliente me lo toma como número, pero yo lo coloco como texto porque es más fácil trabajarlo. Lo mismo lo vamos a ver posteriormente en Tableau. Y la edad la vamos a dejar como número. Acá están los distintos eh, tipos de datos que pudiese soportar Data Studio, que es el numérico, texto, puede ser tipo de datos fecha y hora, booleano, es decir, con coma, con punto, información geográfica que también trabaja, que puede ser de tipo de dato moneda, ¿ya? Ahí lo podemos ver, todos los pesos, como también lo tenía el Smartsheet ayer. Ahí está el CLP, que es el peso chileno. Y también te da la opción de la URL, que sea de tipo que yo tenga puras URL o que en términos de URL pueda hacer una imagen específica, ¿ya? Esos son los tipos de datos que me soporta el Data Studio en forma gratuita, ¿ya? Entonces, otra cosa importante aquí es que yo igual puedo añadir un campo y puedo añadir parámetros. Los parámetros, recuerden que es como cuando acá nosotros no hemos visto campo calculado, pero yo específicamente los campos calculados son operaciones que uno hace con estos datos. ¿Ya? No sé, por ejemplo, si yo quiero sumar todas las edades, o no, más relevante en realidad, sacar el promedio de edades de mis clientes. ¿Ya? Yo ahí lo puedo utilizar a través de un campo calculado. Y aquí está, poder añadir un campo o poder añadir un parámetro. Lo mismo lo vamos a ver en Tableau, pero en Tableau lo vamos a ver más específico. Yo, como esta clase de Data Studio es más reducida, yo dejé en el aula virtual un link donde está toda la información para poder hacer campos calculados en Data Studio si es que alguien está utilizando Data Studio en su trabajo, ya que igual es importante. Y nosotros en el pregrado tampoco vimos campos calculados en Data Studio o parámetros en Data Studio, que igual es importante. Que acá también es importante relevar que, por ejemplo, la actualización de la data en mi hoja de cálculo corresponde a 15 minutos, ¿ya? Y por ejemplo, acá yo puedo determinar que se actualice la base de datos cada 1 hora, cada 4 horas o cada 12 horas. Y por ejemplo, si yo me meto acá y pongo a ajustar la actualización de datos, me va a hacer una actualización en el mismo momento. ¿Ya? Que igual es importante porque a veces uno cambiaste algo y que lo quieres ver al tiro reflejado para ver cómo se ve en el dashboard, te vas acá y actualiza al tiro la data.
¿ya? Aquí está el acceso a visualizaciones comunitarias, ya como que todos pudiesen verlos, puedan tener multiusuario. ¿Ya? Entonces aquí está hecho eso, y entonces aquí tenemos la que trabajamos que le pusimos 1, ¿ya? Aquí se puede eliminar, se puede reutilizar, ya se pueden hacer distintos tipos de cosas, pero aquí tenemos la gestión de lo que es las fuentes de datos. Vamos a cerrar eso, acá las tenemos, ¿sí? Y importante también, como ustedes pueden ver, acá me aparece solamente una base de datos cliente, siendo que si yo me voy acá, en términos de gestionar fuentes añadidas, me salen 3, ¿ya? Es porque reconoce que son las mismas tipo de información, entonces te está tirando una sola, ¿ya? Si yo me voy aquí a recursos, estábamos en gestionar las fuentes de datos añadidas, que es lo que vimos anteriormente, los tipos de datos, que igual los tipos de datos es súper importante porque me va a permitir poder hacer gráficos específicos. ¿Qué quiere decir esto? De ahí vamos a ver lo que es gráfico en Data Studio, pero por ejemplo, si yo voy a utilizar un gráfico de barra, me va a pedir específicamente un dato numérico o una métrica y una dimensión. Me va a pedir específicamente una fecha, si eso es un gráfico de línea, una fecha y un dato de una dimensión o una métrica, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver posteriormente. Entonces vamos a seguir gestionando lo que es la base de datos. Acá tenemos gestionar las combinaciones, que es lo que yo les decía anteriormente. Poder generar una sola gran base de datos con estas dos bases de datos, con estas dos pestañitas que nosotros tenemos, a partir de una conexión que en este caso sería el ID de cliente. Acá agregamos una conexión, ¿ya? Y por defecto me va a tirar la primera tabla que nosotros subimos, que en este caso era pedido. Ya, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Aquí estamos estableciendo una unión entre las tablas. Queremos generar una sola tabla, una sola base de datos que contenga, ya no separado, que contenga los pedidos y más la información de los clientes. Entonces yo aquí voy a unir con la otra tabla, que en este caso va a ser, vamos siempre a trabajar con cliente ID 1, ¿ya? Entonces aquí tengo todos los datos que tenía la tabla pedidos y acá tengo todos los datos que tenía la tabla de cliente. Pero ojo, aquí dice campos disponibles para utilización. Entonces, yo desde la data de pedidos digo, ¿qué es lo que voy a utilizar? Voy a utilizar ciudad, voy a utilizar descuento y eso lo tengo que arrastrar acá. Pero ¿dónde lo arrastro? ¿Lo arrastro a dimensión, lo arrastro a métrica o lo arrastro a periodo? ¿Qué periodo lo toma como una dimensión, pero es como de tipo datos fecha, ¿ya? Y que solo puede haber cargada una sola. Eh, para poder diferenciar en lo que es una dimensión y una métrica, yo siempre lo digo como muy fácil, que digo, si es categorizable, es una dimensión. Si es un dato continuo, es una métrica. Más fácil aún, por lo general, si es un tipo de dato texto o string o cadena, como se llama en otras plataformas, por lo general va a ser una dimensión. Si es un número, como las ventas, los descuentos, eh, todo lo que es numérico en términos continuos, tendría que ser una métrica, ¿ya? Eso es para la diferenciación y en términos de periodo. Entonces, yo aquí digo, de esta base de datos, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar categoría, que es un dato específico, categórico, entonces lo llevo a dimensión. Voy a utilizar ciudad, que también es categórico. ¿Qué quiere decir esto? Que es Santiago o es Viña del Mar o es una o la otra, ¿ya? Pero en cambio descuento es un dato numérico, como lo vemos acá, y puede ser continuo, podría ser coma y algo, entonces a eso se establece como una continuidad, entonces descuento debería ser una métrica. Lo mismo que las ventas, es numérico y podría establecerse a través de una métrica, porque es un dato continuo. ¿Qué otro dato pudiésemos ocupar? Sí o sí el ID cliente para poder hacer la unión posteriormente, el mercado, el país, también importante, el segmento, que son puros datos categóricos, porque es una a la otra, pertenece a este segmento o al otro, o pertenece a este país o al otro. Tipo de clase también importante. Entonces, por lo general, uno después, cuando ya tiene un poco más de experticia, si es numérico,
o es string o es cadena, es una dimensión por lo general. Y si es número, por lo general es una métrica. Pero pueden haber excepciones, ¿ya? Pudiesen haber datos categóricos que pueden entrar en la opción de métrica. O, también importante, por lo general lo que más se da es que hay números que son dimensiones y no al revés, ¿ya? ¿Qué número aquí es dimensión? Por ejemplo, el ID cliente es un número y yo lo puse como dimensión. ¿Por qué? Porque aquí yo no quiero que sea un dato continuo, yo no quiero que sea un dato que yo le ponga una coma, que se convierta en booleano, no, sino que aquí yo digo, es esto, este ID cliente es este root, por darles un ejemplo, o este otro root, ¿ya? Por eso yo lo pongo como una dimensión. Y a veces, como yo les mencionaba, este se edita y se coloca como texto, ¿ya? No, ahí me está permitiendo editar el nombre de esto. Pero yo para poder cambiar el tipo de texto me tengo que ir a lo anterior, a gestionar los recursos de la base de datos, donde estábamos anteriores, y cambiarle a tipo de texto, que lo vamos a hacer posteriormente. ¿Ya? Me voy al otro lado, a la base de datos de cliente. Entonces tengo, ¿qué es lo que yo voy a necesitar? El deporte obviamente es una dimensión, la edad sí o sí es una dimensión porque no es un dato que yo pueda dividir o sumar, sino que esta persona tiene 23 años o tiene 27 años, ¿ya? Entonces lo voy a colocar en dimensión. El ID cliente de la misma forma. Y mira, aquí el ID cliente está porque lo cambiamos, aquí está, pues lo cambiamos en esta plataforma y no lo fuimos a cambiar a la otra, ¿ya? Entonces puede que me genere un error entre que este es tipo de dato numérico y este es tipo de dato de texto, cadena o string, ¿ya? Entonces vamos a devolvernos porque ahí nos vamos a descartar los cambios, vamos a volver a gestionar las fuentes de base de datos, vamos a ir a pedido, a editarlo, y acá están todas. Entonces yo ID cliente, como estaba con número, aquí le cambio a texto. ¿Ya? Eso es lo que hicimos en la base de datos anterior, pero como ahora las vamos a unir, las dos tienen que estar con el mismo tipo de datos. ¿Ya? Entonces voy a poner hecho y me voy a salir de acá y vamos a volver a lo que estábamos haciendo anteriormente. Que lo vamos a hacer más rapidito porque yo no lo guardé. Entonces vamos a ir tirando categoría, ciudad, estado, ID cliente, que ahora miren está como texto, ABC, el ID de la suscripción, el mercado, el país. Dijimos que descuento era una métrica porque era un dato continuo, al igual que las ventas. El tipo de clase aquí, el segmento parece que no lo tenemos, sí, también deberíamos tenerlo, el país. eh, y aquí podemos tener también una fecha, la fecha de inscripción la podemos tirar al periodo, ¿ya? Pero si yo voy a tirar la fecha de inicio, solo me deja tirar una. Entonces, esta la fecha de inicio quizás la pueda tirar en términos de dimensión. Estamos en el otro lado, vamos a agregar lo mismo y nosotros vamos a agregar ID cliente 1, que es la que estamos trabajando. Nombre del cliente a dimensión, deporte preferido, la edad nosotros igual la dejamos como, y acá no hay datos métricos, ¿ya? Pero aquí está la unión. ¿Cómo yo voy a unir las dos bases? Y por defecto me voy a volver, tengo que pinchar aquí, en hacer la unión, que es el join, ¿ya? Hacer la unión en términos de poder unir estas dos tablas. Acá la plataforma por defecto ya se percató que la unión que nosotros podemos establecer es por ID cliente. A veces no lo toma automáticamente y nosotros tenemos que colocar, por ejemplo, si yo hago add, me salen todos los campos, ¿ya? Y aquí están los tipos de uniones que pudiesen haber, que pudiesen ser, es decir, que yo me quedo con todos los datos de pedido, left outer, me quedo con todos los datos de la base de datos de la izquierda y le agrego las intersecciones, voy a buscar todos los pedidos, los clientes de los pedidos que tengo en esta base de datos, ¿ya? Y si no al revés, pues, si yo lo pongo con right outer, me voy a toda la base de clientes, yo voy a ir a buscar todos los pedidos que hicieron esos clientes. Entonces me quedo con la base de datos clientes. O me puedo quedar intersección con uno o traer todo de todo y ahí los datos se van a repetir para abajo, ¿ya? Por lo general, nosotros ponemos siempre la base madre al comienzo, la que vamos a utilizar, la que vamos a dejar, y seleccionamos el left outer, ¿ya? Entonces ahí ya establecimos una unión.
Vamos a guardar. Sí, y vamos a cerrar. Me cerró de acá, vamos a ir a ver gestionar base de datos y aquí ya tenemos esta unión que nosotros establecimos recién. Si yo la voy a editar, lo que me faltó mostrarle aquí, que las uniones de las tablas pudiesen ser no con una sola tabla, sino que pudiesen ser con muchas más tablas, ¿ya? Y lo mismo que quizás algunos que ya vieron Tableau, se da mucho cuando nosotros hacemos el mapa, es decir, conectamos una base de datos con otra, aquí lo hacemos a través de tablas. Pudiésemos hacer lo mismo, que solamente que Tableau lo tiene más gráficamente, acá nosotros vamos uniendo tabla con tabla, ¿ya? Importante igual que acá solo te deja unir una tabla con tabla, sino que, por ejemplo, yo si quisiera unir con otra base de datos la tabla pedido, tendría que llamar otra vez a la base a pedidos para poder hacer de nuevo la unión, ¿ya? O generar otra unión. Ya, entonces ahí hemos visto las bases de datos. Miren, acá en términos, acá ahora tenemos, se me actualizó la base de datos, tenemos todas las bases de datos, tenemos cliente normal, cliente uno que hemos trabajado, la base de datos de pedidos y la base de datos de las combinaciones, que es la que nosotros hicimos anteriormente, ¿ya? Entonces, para poder generar un dashboard, vamos a agregar un gráfico, aquí dice añadir gráfico. Bueno, antes de ir a gráfico, acá hay más opciones para poder gestionar las bases de datos o los recursos, poder administrar filtros, todos los filtros que yo tengo. Por lo general, esto se utiliza cuando yo quiero ver lo que tengo en mi dashboard, pero en términos generales. Por ejemplo, como yo les mencionaba aquí, yo tengo base de datos, no tengo ningún gráfico por esas bases de datos, por ejemplo, cuántos filtros tengo en mi dashboard, como que uno ve en términos de tabla todo lo que tiene en el dashboard, ¿ya? Entonces, aquí está todo ese recurso que se puede gestionar. Por otro lado, nosotros tenemos, poder añadir un gráfico. Aquí en términos de añadir un gráfico, yo puedo, estas son las opciones que me da la versión gratuita, que igual son bastantes, eh, y y tengo que pinchar para poder incluir cualquier gráfico. Cuando yo incluyo un gráfico, lo posiciono y me tira uno por defecto. Ya, ahí se me está cargando la base de datos, por eso no me aparece. Pero mira, si ustedes se dan cuenta, me va a tirar un gráfico por defecto. No tengo muy buen internet. Ahí sí, me demora en cargar un poco. Entonces, aquí como ustedes pueden ver, se me creó un gráfico por defecto y yo no lo elegí. Entonces, aquí me llamó a una base de datos específica, ¿ya? Y me puso algunos campos y me creó ese gráfico, ¿ya? Entonces yo voy a tener que empezar a eliminar porque voy a tener que hacer el propio gráfico que yo quiero, ¿ya? Y, por ejemplo, acá me da la opción también de poder elegir la base de datos que yo quiero trabajar, po. En este caso yo quiero trabajar con la base de datos que yo hice combinada, donde está todo, ¿ya? Donde tenemos todo en uno solo, ¿ya? Em, Entonces voy a eliminar esto y voy a hacer un gráfico súper simple. Voy a hacer las ventas, que las voy a llevar a métrica, y como ustedes ven estaba la edad, que no habíamos visto, voy a eliminar edad, y arriba voy a dejar el mercado, ¿ya? Y ahí me debería dar un gráfico súper básico de ventas en el mercado. Y acá es lo que vemos, ¿ya? Entonces, cuando yo voy trabajando con algún gráfico, acá siempre me voy a tener dos paneles específicos. Una, que es la base de datos, que ya no se ocupan tanto, pero aquí está la edición del gráfico, ya que es súper importante. Acá está todo, acá están las dimensiones y las métricas que yo utilizo para poder armar el gráfico y de dónde yo estoy sacando la base de datos para ese gráfico, ¿ya? Y esto es en términos del gráfico mismo y acá está en términos de estilo. Tenemos otra pestañita al lado donde podemos editar todo lo que es edición en términos un poco más estéticos, por decirlo así, en términos del gráfico, ¿ya? Si yo dejo el gráfico horizontal o vertical, ¿cuántas barras se me ven? Por ejemplo, aquí yo veo 10, entonces como son 5 segmentos,
o 5 mercados en específico, en este, obviamente me va a mostrar las 5, porque yo digo que solo se me puede mostrar 10. Pero ¿qué pasa si yo digo que aquí me muestre solo 4? Sí o sí me debería sacar África, ¿ya? Porque me va a dejar exactamente las 4 que yo estoy visualizando. Acá me da la opción de mostrar las etiquetas. Poder también editar en términos porcentuales los datos de la etiqueta. Me permite también, puedo ir bajando y ahí está toda la edición del gráfico. Puedo cambiar el color. eh, ¿Sí? Ahí se me cambió. Si yo dejo de tener seleccionado el gráfico, se me va a salir esto. Entonces yo tengo que volver a seleccionarlo, me va a tirar por defecto Setup y vuelvo a estilo, que es lo que estábamos haciendo anteriormente. ¿Ya? Añadir líneas de referencia, por ejemplo, mostrar los ejes, pero quizás pueda mostrar solo el eje X. ¿Sí? ¿Me lo muestra? Ah, ahí miento. Esto es para poder invertir el sentido del eje. ¿Ya? Aquí me permite mostrar o todos los ejes o ningún eje. ¿Ya? Pero acá está mostrar, claro, el nombre del título de este eje, que estas son la cantidad de ventas. ¿Ya? Me permite poder mostrar el título del eje X, ya que ahí está mercado. Pero por lo general el de X casi nunca se utiliza porque ya se entiende que son los mercados. Me permite poder determinar la cuadrícula, ¿ya? Los colores de la cuadrícula. Me permite poder editar los títulos, las leyendas. Por ejemplo, aquí está con letra Roboto. ¿Qué pasa si yo le pongo una letra Kidstans? ¿Ya? Ahí me cambia específicamente esta letra. ¿Ya? También me puede cambiar la letra de la cuadrícula, ¿ya? También está Roboto, a ver qué pasa si la cambio. Ahí me cambió la letra de las leyendas de mercado en este caso, ¿ya? Aquí me da opción de fondo, opción de borde, todo lo que yo en términos de diseño yo pudiese utilizar. Pero siempre lo básico, importante porque la versión pagada igual tiene algunas otras ediciones un poco más detalladas de lo que es el gráfico, ¿ya? Vamos a, vamos a achicarlo un poquito, este gráfico, y vamos a crear otro gráfico. Vamos a ir creando gráficos rapiditos. Ahí la profe Karina nos va a retar, pero vamos a generar un gráfico circular de torta. Siempre se me va a crear un gráfico por defecto. Ya aquí igual me tiró mercados, pero ahora yo no quiero tirar mercados, sino que quiero tirar el tipo de clase. En términos de las ventas, vamos a hacer todo el gráfico, todo el dashboard en base a las ventas, ¿ya? Y aquí me dice las clases. Vamos a agregar otro gráfico, vamos a ir añadiendo gráficos, quizás una tabla también podría ser interesante, ¿ya? Ahí me tira una tabla por defecto, pero ahora yo quiero establecer, quiero que me muestre las ventas, los descuentos también, pero los descuentos a partir de una categoría en específica. O podría ser también con el país, que nos va a dar, ah, espérenme que no lo tomé bien, ahí sí. Nos puede dar una tabla, ahí está, mucho más extensa, que tiene cursor y todo para poder bajar con todas las ventas, ¿ya? Te lo tira por lo general ordenado entre mayor y menor, ¿ya? Ahí está como la opción, lo mismo que tenemos en todo en el ordenamiento de alguna tabla en específico, ¿ya? Acá tenemos una tabla, vamos a agregar otra cosa que se utiliza mucho, mucho, es los cuadros de resultado, que por ejemplo no lo tienen otras herramientas como Tableau, no tienen estas etiquetas o estos KPI importantes que de repente queremos colocar. Vamos a dejar sí o sí las ventas, como se señala ahí, y vamos a añadir otras términos de totales y que vamos a dejar el descuento. Ah, justo me lo tiro por defecto porque son las únicas dos métricas de datos que yo tengo, ¿ya? Y acá hay otros tipos de gráficos también que se pudiesen utilizar. A ver, vamos a ver si podemos utilizar un mapa. No sé si se podrá utilizar, pero tenemos igual la región. Lo voy a colocar aquí abajito. Ya la dimensión geográfica, quizás me tome país, si es que no, no lo vamos a poder hacer.
Ahí me está cargando y ahí me tomó. Reconoce con esta base de datos los países. Entonces yo aquí tengo el descuento, pero en realidad yo quiero ver las ventas, ¿ya? Entonces aquí lo vamos a colocar más grande. Voy a ordenar de mejor forma el dashboard. Vamos a poner aquí un poquito más grande el mapa de acuerdo a las ventas. Y acá voy a poner acá al lado este KPI. Voy ordenando un poquito. Y voy a poner este gráfico acá, ¿ya? Para que ya vaya tomando un poquito más de forma, ¿ya? Entonces sabemos que aquí lo que más vende, como lo vemos en la tabla, que igual es lo que refleja, lo que más vende es Estados Unidos, que 2 millones de ventas, en cambio acá el que le sigue a Australia, que aquí está con 900, entonces igual me da por defecto lo tenue del color, ¿ya? Si yo este gráfico lo quiero... eh, eh, poder modificar, como ustedes pueden ver, eh, son distintas las opciones de estilo que me va a permitir cambiar de acuerdo al gráfico que yo tengo, ¿ya? Acá no puedo cambiar tanto porque es un gráfico y me lo tira por defecto de esa forma, ¿ya? Por ejemplo, acá no muestra la leyenda, lo parte de abajo, pero obviamente nos conviene porque es un gráfico geográfico, pero que no establece un mapa de calor igual, ¿ya? Vamos. Importante también en términos de poder ir mapeando lo que es el dashboard, nos dan varias opciones para poder ir ordenando en términos, por ejemplo, nos da poder incluir texto, algún nombre del gráfico específico, no sé, esta es ventas por mercado, ya acá lo mismo, ventas por país, ya, y así podemos ir arreglando los títulos y si yo lo pincho, recuerden que siempre cuando yo pincho me va a salir la edición de acá, ¿ya? Si yo pincho este gráfico me va a salir la edición en términos de estilo y de setup, ¿ya? Si yo pincho este título me va a salir la opción para poder agrandarlo si es que quiero agrandarlo, cambiarle el tipo de letra, el color, ponerlo en negrita, ese tipo de cosas, ¿ya? Lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a achicarlo un poquito esto. Acá vamos a como para que vaya tomando un poquito más de forma. Yo sé que no es la idea, pero... Y acá le vamos a poner un título al dashboard igual, no sé, sí, estoy bien, dashboard. Oh, y vamos a colocarle que represente más bien como el título que tiene este dashboard. Ya, ahí está. Ya, le colocamos un título. También que nos permite poder agregar figuras, poder agregar líneas, poder agregar texto, poder agregar imágenes, como ustedes lo ven acá, ¿ya? Insertar una URL, etcétera. Igual nos permite varias opciones. Acá, en términos del menú, como hemos visto, yo puedo, aquí estamos, añadir un control, ¿ya? O visualizaciones externas que yo pudiese tener que también puedo agregarlo en términos de gráfico, ¿ya? Aquí vamos. Pero también yo pudiese añadir ahora un control, que un control es un filtro. Entonces, el más fácil, lista desplegable, que me lo va a tirar por defecto, lo vamos a dejar aquí arribita, que me tiró por país, ¿ya? Pero es una mezcla en términos del filtro porque está mezclando, como ustedes pueden ver, el país y las ventas. Entonces dice, Estados Unidos vende esto, como que me muestra más descripción, ¿ya? Pero por ejemplo, si yo quisiera dejar solo país, filtrar solo por país, también me va a permitir y no me va a mostrar como el detalle del país, ¿ya? Espérenme, déjenme que está un poquito ahí, ¿ya? Pero a mí me gustaría dejar el filtro no por país, sino que por, puede ser categoría, quizá algo más chiquitito para poder filtrar, ¿ya? Y ahí lo tenemos, ahí están los 4 tipos de categoría. Importante, a diferencia con lo que vamos a hablar más ratito en Tableau, y que yo creo que es bueno para una persona que no se maneja tanto en visualización de datos, Data Studio te permite generar acciones dentro del dashboard automáticamente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo pincho aquí,
se me va a filtrar exactamente todos los otros gráficos, ahí se me está filtrando todos los otros gráficos del dashboard, ¿ya? Ahí ahora tengo que, como yo estoy editando, es un leseo poder sacar después el gráfico, ahí lo saqué, y se me vuelve a establecer todo de nuevo, ¿ya? Pero esa interacción que tiene, por lo general lo tiene automatizado, no hay forma de editarlo con toda la edición del dashboard, ¿ya? Importante. No es como Tableau, que lo vamos a ver, que vamos a tener que nosotros ir haciendo esas acciones, ¿ya? Aquí, por ejemplo, si yo pincho aquí en esta tabla, lo mismo para los otros gráficos, se me van a filtrar eh, automáticamente, ¿ya? Entonces, pescamos la tabla, ponemos escape, siempre ha sido súper pesado poder sacarle el filtro. A ver, y más la tabla. A ver, y ahí se irá a salir el filtro. Esta me permite generar una deselección. Ahí. ¿Sí? Seleccionar, deseleccionar. Ahí está. Sabía que iba a hacer eso, dice, iba a orden, restablecer. Ahí está. ¿Ya? Entonces, para que no le pase lo mío, ahí coloquen restablecer. Pero ahí ya tenemos el dashboard normal, sin filtro, porque si yo pincho algo de algún gráfico, me va a filtrar todo el dashboard. Y lo mismo con los filtros, por eso iba. Si yo genero un filtro, quiero filtrar por deporte terrestre, me va a generar un filtro por todo el dashboard. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de Tableau, nosotros hacemos filtros por gráfico. Entonces, aquí es mucho más automatizado todo, ¿ya? En la versión pagada igual tiene esa opción de cómo generar específicamente filtros para cada gráfico, pero en esta versión gratuita como que lo hace todo muy automático, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Los gráficos, tenemos todas las opciones de poder implementar letras, tenemos filtros, y acá esa es solo la opción si me da, yo quiero unir otra vez una base de datos, que es como lo que yo les dije, ¿ya? Hay también una opción en términos de poder diseñar estos dashboards. Si yo me voy a tema y diseño, aquí por defecto me va a tirar algunos diseños de dashboard para poder utilizar. El que más se utiliza por lo general es este negrito. Entonces, por defecto ya me tira ese diseño, ¿ya? También se pudiese personalizar algún tema específico o establecer el diseño en general del dashboard, ¿ya? Igual pero también está estos temas que yo creo que si es que alguien va a hacer algo rápido en su trabajo, igual es una opción válida, ¿ya? Sí, quizá ahí me lo tira con... Ah, ya sé la diferencia entre uno y otro, espérenme. Es que me lo tira sin fondo. Me gusta más este. Ya. Eh, eso por un lado. Y también tenemos, por el otro lado, acá nosotros trabajamos a través de una hoja, ¿ya? Como lo vamos a ver también en Tableau, tenemos un dashboard, pero también está la opción de agregar otras hojas, y aquí en añadir Add Page me va a permitir tener otra hoja y yo puedo agregar gráficos. Voy a tomar cualquier gráfico, otro de barra, ¿ya? Me va a tirar uno por defecto, como ya conocen que es Data Studio. Y yo puedo agregar, entonces voy a tener dos hojas para poder interactuar, ¿ya? Ahí el primero que pasó con este solo se demora en cargar, ¿ya? Y aquí yo ya tengo otro gráfico, entonces puedo agregar un sinfín de hojas, ¿ya? Y puedo colocarle título, ¿ya? A cada una de estas hojas. Esto es en términos generales, lo que se pudiese hacer con Data Studio. Algo que para una empresa, si ustedes trabajan en alguna empresa pequeña y no tiene recursos y tiene comprado el dominio de Google Suite, o sea, tienen los Gmail, es una opción súper, súper buena. Súper buena porque vas a poder mostrar dashboard interactivos en tiempo real. La única complicación es que las bases de datos no sean tan complejas, pero igual te da la opción de, por ejemplo, poder compartir esta data, no sé, igual que con el Drive. Entonces me da la opción de poder hacer compartir, que alguien vaya editando y se vaya editando al tiro en el Tableau
no sé, el gerente que lo vaya viendo en tiempo real, ¿ya? Esperen, me quiero devolver, pero justo se me aparece ay, lo de Zoom. Ya, entonces estamos acá y aquí está la opción de compartir. Mira, si yo pongo ver, aquí me da la opción de cómo se vería mi dashboard, ¿ya? Y en editar me devuelvo a lo que es la línea o sea, como el estudio de edición que tiene esta herramienta. Acá yo esto lo encuentro bueno. Hay una opción de compartir, ¿ya? Por ejemplo, si yo aprieto compartir, es igual que compartir un drive y me da la opción, no sé, se lo voy a compartir a la profe Karina, ¿ya? Y la puedo colocar como editora del dashboard o como solo visualizadora del dashboard, ¿ya? Entonces, en este caso la voy a poner solo como visualizadora para que ahí la profe nos muestre después cómo se le ve a ella y cómo le llega el correo, ¿ya? ¿Qué más se puede hacer? Invitar a usuarios a poder editar, programar envío en el correo electrónico, obtener solamente el enlace y yo lo puedo dejar abierto, como igual es un archivo de Drive. Insertar el informe, es decir, aquí me va a dar el iframe, es decir, si yo este informe lo quiero embeber en una página web específica, también me da la opción, eh, que igual es súper, súper bueno porque esto si uno tiene Gmail ya tiene la opción gratuita y una opción que también es muy, muy válida es poder descargar el informe. Todas las páginas o la selección de las páginas, por ejemplo, aquí todas me sale sin título porque yo no le puse nombre a las páginas, pero yo pudiese imprimir solo una en PDF o todas o seleccionar todas las páginas. Si yo me voy a descargar, y ahí me está preparando el PDF para poder generar mi propio dashboard. ¿Ya? Ahí se me demora un poco todo, no sé qué será, será un poco el internet. María Paz. Diga. Igual importante como el hecho de que dos personas puedan editar en línea, que es una de las ventajas que tiene la suite de Google, ¿cierto? Y no sé, OneDrive también que te permite trabajar en línea, pero al menos en Tableau, que no sea la versión Cloud, no te permite que dos personas se pongan a trabajar en lo mismo. O sea, eso tiene sus Ah, dificultades, pero sí, también tiene sus ventajas de que, por ejemplo, se pueden repartir el trabajo entre dos personas y o sea, como habiendo determinado ciertas cosas de la base de datos, ¿cierto? Los links son de esta forma se puede trabajar en línea y eso igual aliviana harto la pega o si alguien quiere hacer modificaciones a tu trabajo, también... puedes compartirlo como edición. Sí, importante igual, porque por lo general cuando uno va a hacer un dashboard y está en empresas más grandes, te descargas tu Tableau y tú haces tu Tableau y después y no haces, acá igual es como súper colaborativo, como es Google en realidad, como es Google, igual es súper buena opción. Yo creo que Data Studio es una súper buena opción gratuita cuando es una empresa chiquitita que no tiene nada de visualización de datos. Y como yo les dije, también está todo lo que es poder establecer parámetros, campos calculados, si es que yo quiero hacer alguna métrica en específica. Por ejemplo, acá, bueno, aquí están todas las opciones, ver las versiones que tiene. Nos vamos al tema de diseño que ya lo vimos, la configuración del informe en específico, como aquí lo vemos, ¿ya? Eh, ¿Qué más tiene? Tiene crear una copia de este informe, si es que yo quiero hacerlo, descargar como PDF, lo que vimos anteriormente. Aquí lo que vimos acá en términos de compartir, está también aquí en términos de archivo. Acá está la edición, ya la vista, que es por lo general lo que nosotros tomamos en términos de gráficos, poder ver la cuadrícula, los tamaños de cuadrícula, eh, lo... Pero aquí, ¿qué es la diferencia cuando nosotros lo vemos en un gráfico en específico? Que aquí lo damos por defecto en todos los gráficos. Entonces, cuando yo voy a crear un gráfico, se me crea por defecto con la cuadrícula en tamaño que yo lo elegí aquí. Ya está todo ese detalle. Ya acá está toda la inserción en términos de todos los gráficos que yo puedo realizar, es decir, lo mismo que está acá, que yo los puedo mirar, puedo insertarlos desde acá también. Y acá está toda la inserción. Acá están los gráficos, están los filtros que vimos, están las formas o figuras como los textos, imágenes, líneas, ¿ya? O los rectángulos, etcétera, o poder agregar una nueva página, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, por eso yo lo paso lo de arriba al último, porque en realidad ya es todo lo que ya vimos, ¿ya? No hay más de lo que ya establecimos. Acá están como la edición de las páginas, si yo quiero eliminar alguna, editar alguna página, configurar, etcétera. Aquí, en términos de organizar,
ya es con la versión pagada por establecer algún orden. eh, del tabló, del tabló, disculpen, del dashboard específico, ¿ya? Pero si aquí ya me va a permitir solamente, si yo pincho, poder acceder a alguna configuración específica de este gráfico. Pero si ustedes ven, está todo como no utilizable, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí es para poder trabajar en grupos ya cuando tenemos una Google Suite pagada. Y aquí está lo que yo les hablaba en términos de ayuda a gestionar las bases de datos y todo aquello, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, todo lo que acabamos de ver rápidamente es todo lo que ya vimos anteriormente. Y aquí es como nos muestra el gráfico en el Excel, ¿ya? Era lo que teníamos, pero igual es una opción súper rápida si que queremos utilizar o si tenemos que entregar un informe como rapidito en términos de gráfico.